Foxy. Las primeras leyes que se deben tocar es la reflexión y la refracción. La reflexión ocurre cuando el rayo incidente cae en una superficie pero sigue en el mismo medio y se va a reflejar con un mismo ángulo de incidencia. Esta ley es, por ejemplo, de una fuerza luminosa llega, por ejemplo, los rayos del sol llegan a un espejo y se va a reflejar y manteniendo sus mismos ángulos. En cambio, la reflexión es el cambio de la velocidad de la onda. Voy a buscar un poco igual. La refracción hace referencia al cambio de la velocidad de la onda cuando ésta penetra a la interfase de dos medios. Por ejemplo, digamos que esta es la interfase de dos medios y cuando la onda penetra a esta interfase, lo que se produce es un cambio de dirección que puede ir para la derecha o para la izquierda. Pero este cambio de dirección va a estar acompañado por un cambio de velocidad. Esto va a depender de los incidentes de reflexión de cada medio. Estos incidentes de reflexión están simbolizados con la N, N1 y N2. Esto se va a determinar por la densidad de los fluidos. Y si N1 es mayor, si N1 es mayor que N2, el ángulo de reflexión o el cambio de dirección va a ser para la derecha. Y si N1 es menor que N2, este ángulo o esta dirección va a cambiar hacia la izquierda. Lo que se cumple en la reflexión es que siempre sucede en un mismo plano. Por ejemplo, en este estamos en el plano frontal. ¿Y cómo podemos determinar los ángulos, ¿no? Los ángulos de incidencia y de reflexión? Estos ángulos se determinan por la ley de Snelling. La ley de Snelling nos dice que el ángulo, el seno del ángulo de incidencia, que sería de la onda que llega a la interfase, digamos ángulo 1 por el N1, o sea, por el índice de refracción del primer medio, que sería el medio que está arriba. Esto es igual al seno de ángulo de refracción, que sería como el seno del segundo ángulo que se forma por el índice de referencia del segundo medio, del N2. Y bueno, esa sería toda la reflexión. ¿Qué significa eso, la ley de Snelling? Es que con esto podemos determinar para qué ángulo qué ángulo se forma en ambos lados de la interfaz. O sea, es cómo se ve afectada una onda al pasar de un medio a otro. Es la diferencia de la refracción en un medio diferente. Eso es lo que quiere decir. Ya. Pero, ¿cuáles son las leyes físicas que me van a permitir entender la física de la visión? La biofísica de la visión. Para que una imagen se visualice en el ojo, tiene que tienen que chocarse esas ondas. Entonces, ¿de qué ondas estamos hablando? De ondas electromagnéticas. ¿De qué ondas? Ondas luminosas,
ondas de luz. Ese es el primer principio físico de la visión. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de los fundamentos biofísicos de la consciencimetría, que eran dos, el pulso y el color? Igual, en la visión hay dos fundamentos biofísicos, que son el estudio de las ondas de luz y el otro, el estudio de los lentes. ¿Estamos? Ahora, borra todo eso. ¿Tienen más papel de chicas? Explicación que tienen ahora. Muy bien, entonces ahí, los dos fundamentos biofísicos son ondas de luz y lentes, ¿no? Vayamos con las ondas de luz. ¿Cuántos tipos de ondas conocen, doctor? Las ondas electromagnéticas, las electromagnéticas y las mecánicas. Muy bien, pon ahí. Electromagnéticas. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Su medio de transporte. Muy bien. ¿Cómo así? Las electromagnéticas no necesitan un medio de transporte, pero esto es una afirmación a medias, porque a veces, dependiendo de su agitación molecular, esta sí puede necesitar, si esa agitación es menor. Entonces, en general, en dos simples palabras, esta no necesita un medio. Y esta sí. Las mecánicas, ¿no? Sí. Magnéticas no, mecánicas. ¿Y la onda de luz qué tipo de onda es? Electromagnética, ¿no? No necesita de un medio para poder transmitirse, para poder moverse. ¿Qué otros tipos de ondas conoces? Dependiendo de Las Claro, transversales. doctores, ustedes. las longitudinales y las transversales. Longitudinales y transversales. ¿Cuál es la diferencia? La dirección en la que ejerce, o sea, en la que se propaga. A ver cómo. Ya. Longitudinales y transversales. Lo pongo aquí.
¿Cuál es la diferencia? Su forma de propagarse. Las longitudinales comúnmente cuando se propagan en todas las direcciones es la que se conoce comúnmente en los libros, que serían las crestas y los valles. Esto y las transversales son las que solo siguen una misma dirección, por lo tanto es como que están obligadas o comprimidas entre comillas. Ese sería bueno, ese gráfico, ¿no? Una onda longitudinal y transversal. ¿Seguro? ¿Cómo es? Doctores. La longitudinal se transporta por medio, o sea, por el medio, es paralelamente al eje, y la transversal es perpendicularmente al eje. La transversal es perpendicularmente al eje. ¿Al eje de quién? De la dirección de la onda o de la dirección de propagación. Lo que hay, las longitudinales son en la misma dirección, ¿cierto? ¿Y por qué dibujado forzando la dirección? Porque ahí yo la veo cortando, ahí yo no veo que sea paralelo. O sea, Pues no, si esta es tu dirección, ¿no? Y tu onda es así, está cortándola. ¿O no? ¿Cómo es entonces? Si esta es tu dirección, para que sea longitudinal, la onda tiene que bajar en el sentido de la propagación. Entonces tendría que ser como hacia el sentido. Y una transversal es la que corta. Pero ¿por qué no te dibujan esta? Porque no se notaría la diferencia. Entonces lo que hacen es voltearte la imagen y ponerla igual que esta. ¿Entiendes? ¿Ya? Esta barrita, la longitudinal, como va igual que la onda de propagación, es como el mar. Forma ondas. Se va a ver así, ¿no? El movimiento de las barras es así. En cambio, la transversal, como va a cortar, va a ser así. ¿Estamos? No es que esté mal, sino que esta es una mala interpretación de los dibujos. Es así, solo queda un volteado. ¿Ya? Pero generalmente una onda te la dibujan así, ¿cierto? ¿Estamos? Ya. ¿Qué tipo de onda es la luz? ¿Longitudinal o transversal? Transversal. ¿Qué dicen? Transversal. Transversal. Muy bien. ¿Cuáles son los parámetros o características de una onda? Sus elementos. Los elementos. En sí una onda tiene una ecuación que vendría a ser la ecuación de la longitud de onda. Su velocidad va a ser igual a su longitud de onda por su frecuencia. ¿Sí? ¿Cuáles son las características? Y yo te pongo en el examen. ¿Quién te puede doctor?
¿Cuáles son? Mire que están haciéndolo con el libro. ¿Ah? Siéntense, siéntense. Toda onda tiene qué cosa? Una amplitud. Una amplitud. ¿Cuál es la amplitud? Es la distancia entre su eje a la cresta. Sí. La amplitud. ¿Así o así? Es la amplitud positiva. Esa es la amplitud hacia abajo. ¿Qué más tiene? Una longitud de onda. ¿Por qué yo necesito estudiar eso? Porque tanto la luz como los sonidos van a depender de esos factores para verle el tipo, el tono, la intensidad, la vibración. ¿Qué más? Un periodo. Un periodo que es el tiempo, ¿no? ¿Qué más? Un valle, que es el punto bajo. El valle, la cresta y una frecuencia. Esos son los elementos principales. De todos ellos, ¿cuál no se modifica por el medio? La frecuencia. La frecuencia es la que no se modifica por el medio. ¿Estamos? Las demás sí. La amplitud, la intensidad, la frecuencia no. ¿Estamos? Muy bien. Ese es el estudio de las ondas. ¿Ya? La onda de luz no se... Cuando pasa por un gas, ¿es más veloz o menos veloz? Menos de lo menos. Dependiendo de la densidad del gas, puede ser. Ya, cualquier gas. Ya, tienes un recipiente, un gas, un sólido y un líquido. ¿Por dónde es más veloz la luz? ¿Por dónde es más veloz? Por el gas. Entre menos reacciones o enlaces tengas, más veloz. ¿No ves que se transmite en un medio vacío? Entre más vacío, más rápido. Si le pones un zapato, pasa la luz. Y si le pones agua, más lento, ¿no? Sí, más lento. ¿A comparación de qué? Del sonido que vamos a estudiar posteriormente. El sonido, cuando pones gas, pones un sólido, pones un líquido, ¿dónde es más veloz? Sólidos. Por ejemplo, metales. En los metales como el acero, Entre el sólido y el líquido, ¿seguros? A ver, vean su micrófono. ¿Qué dice el micrófono? la elección en los metales es más rápida que en líquidos. ¿Dónde es más entonces? Los sólidos. Ahí está la diferencia con La luz. la luz. Por eso,
Por eso, en el pasaje del sonido en el oído hay huesecillos, que son sólidos. Y en el ojo no hay huesecillos, más bien hay líquido y vacío. ¿Sí o no? Esa es la razón por la cual eso está distribuido anatómicamente así, por las leyes de la biofísica. ¿Estamos? Muy bien. Eso es en cuanto a ondas. ¿Ya? Hablemos de lentes. ¿Cuál es la teoría de los lentes? A ver. Gente. ¿Cómo es? Para eso hay que saber la diferencia entre un espejo y un lente. ¿Cuál es la diferencia? El espejo refleja y el lente refracta, ¿o no? ¿Ya? Entonces, si yo te digo que dentro del fundamento de la biofísica y la visión están los lentes, ¿qué teoría está? ¿Reflexión o refracción? Refracción. Entonces, en la pregunta de examen, si en el examen de práctica te preguntan ¿cuáles son los fundamentos biofísicos de la visión? Dos: las ondas de luz y los lentes o teoría de la refracción. ¿Cuántos tipos de lentes conocen? Dibújamelos. ¿Cómo es? A ver. Primero creo que por la difracción. Fuerte, fuerte, todos escuchamos. El primero creo que es por la difracción que nos dice ¿Qué tipo de lente es el primero? ¿Cómo se llama? convergente. Convergente. ¿Por qué? Por la amplitud de la imagen. Porque los rayos llegan a un mismo punto. Porque los rayos van a converger en un punto focal. Venga de donde venga. Si viene el central, siempre va a ser central, ¿cierto? Si viene de acá, va a ir de acá. Si viene así, ¿qué va a pasar? Siempre va a ir acá. Siempre van a converger, convergencia, juntarse. Y el divergente, doctores, miren acá, después no quiero preguntas del examen, ¿ah? El divergente, el central siempre va a ser central.
pero el que viene acá se va a ir hacia allá, va a tratar de abrirse, divergente. Ajá. Yo qué necesito en... Y ahorita vamos a ver. Eso es en cuanto a lentes. Si yo tuviera un espejo en el ojo, ¿qué pasaría con la luz? Se reflejaría. ¿Refracta? No, refleja. Refleja, ¿cierto? Y eso yo no quiero. ¿Estamos? Siéntese, doctores. Atrás. ¿Qué más de leyes? ¿Nos olvida algo? Difracción. La difracción. ¿Qué es la difracción? La difracción es el paso de la luz a través de un obstáculo o objeto en el cual tiene un orificio y va a depender su difracción. Supongamos que es la onda y este es el objeto. Mientras más grande es el obstáculo por el cual va a pasar, su difracción va a ser mucho menor, o sea, se va a pasar así, en un solo parámetro. A diferencia de que si es de uno de menor tamaño, la cual se va a dispersar a uno mucho mayor. En general, la difracción es el paso de esa luz, el rayo de luz, a través de un obstáculo, la cual lo va a mover. Y eso quiero se ayudaría en biofísica. La cantidad de luz que va a entrar al cristal, ¿no? O sea, eso se aplica la onda que va a salir. Se simplificaba, creo. La cantidad de luz que llega al objeto va a beneficiar a que sea más visible en el ojo humano. Así es. Eso nos va a ayudar para ver cómo se ensancha y cómo se agranda o se contrae la pupila. ¿Estamos? Ahorita lo vamos a ver. ¿Ya? ¿Qué más, doctor? Luego hablar más que todo de las imágenes y luego del prisma. Ya. ¿Te ayudan a entender la biofísica? Sí, especialmente las imágenes nos presentaban casos y en el prisma nos presentaba cómo se puede ensanchar la longitud de onda al pasar por un objeto, ¿no? Cómo disminuye su velocidad y cómo también explica de cierta forma los colores, cómo la longitud de onda se puede relacionar con los colores que nos percibe nuestro ojo por la disociación. Ajá. Segundo grupo. Está bien, este ángulo yo dije así, debe ir siempre centrado. ¿Te acuerdas del PDF que mandó el profesor de CEPU? ¿De ondas? ¿Cuál nivel? Esta es la formación de imagen. Aquí está. No, claro, no, sería Y en un punto siempre vas a ver Este sí me lo que el sonido un poco. es la posición de Mira, acá tiene ecografía también. el otro lleva todo, son solo Sebas. Habla de ecografía también. Ya, doctores, a ver. Biofísica de la visión. Todas esas leyes llevadas a cómo ver.
¿Qué es lo que tengo que saber? ¿Cuáles son los fundamentos biofísicos para entender la visión? En primer lugar, el índice de refracción, porque vamos a estar en varios medios, ya sea por el medio acuoso. Y también... Y yo te digo, esquematice la biofísica de la visión. ¿Qué es lo que haces? En la biofísica de la visión, en primer lugar, debemos comprender cuáles son las capas orgánicas que nos provocan. Muy bien. Primero es entendimiento de la anatomía básica. Sí. Bueno, ¿Cuántas capas tiene el ojo? tiene 3 capas. ¿Qué es el ojo en realidad? Es un órgano sensorial En forma en forma de globo. de globo o esfera. Eso es lo que tiene que tener, que es como una pelota. ¿Ya? Lo que tú ves acá externamente es 1/3 de lo que en realidad es el ojo. Adentro es más grande para cubrir toda la bóveda orbitaria. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las capas? Está compuesta por una túnica fibrosa, está compuesta por una túnica vascular o coroides, y está compuesta por una túnica nerviosa o fotorreceptora que vendría a ser la retina. Pero tú has dicho que es como una pelota. A eso le da el humor acuoso o el humor vítreo, que se encuentra... Tú has dicho que es como una pelota. ¿Cuál es la capa externa? La capa externa es la esclerótida, la túnica fibrosa. Señálame la esclerótida y dibújamela de azul. Ya, esta es la esclerótida. Bueno, la túnica externa se divide en 2 partes, tanto en la esclerótida como en la córnea. Sí. La esclerótida es aquella que se encuentra por detrás de esta convexidad que vendría a ser la córnea. Esta córnea va a funcionar como el primer lente, entre comillas, porque va a permitir condensar la luz en un solo punto que vendría a ser el foco visual. La córnea es una capa externa, media o Externa. o interna. Es externa. ¿Y dónde está la capa interna de la córnea? Después de la córnea, ¿tiene capa interna? Si el globo es una pelota. Ustedes saben lo que es una pelota, ¿no? Ya. La pelota, tú le sacas la capa y ¿qué encuentras? Capa media, ¿cierto? Ya. ¿Cómo es? Como le había mencionado, la túnica externa o la capa externa es la túnica fibrosa y está compuesto por tejido conjuntivo denso, en este caso la esclerótida, que es la que está por dentro, la que visualizamos acá, que es la convexidad, es la córnea. Tenemos una túnica media también. ¿Cómo? Sí. De nuevo, define bien. Lo voy a molestar hasta el cansancio con definición. Porque yo te escucho y no te entiendo nada. La túnica externa está dividida en 2 partes. La córnea, que es la dilatación que genera esta convexidad. ¿Y quién la divide? Hay una división anatómica. La córnea se conecta con la capa intermedia. Sí, la córnea se comunica. ¿Ya ves? Ahí está el error. La capa externa está compuesta por la esclerótida posteriormente al ojo, continuada o seguida de la córnea. Ahora te vuelvo a preguntar, ¿la córnea tiene algo que ver con la capa media del ojo? Vuelvo a repetir.
La capa externa está compuesta por la esclerótida, por la parte posterior del ojo, continuada por la córnea. ¿Tiene algo que ver con la capa intermedia? No. Por eso, cuando dibujes, tienes que ir lento. La capa externa del ojo es la esclerótida por la parte posterior, ¿no? Continuada. ¿Qué significa continuada? Seguida. Que yo deduzca de ahí que la capa externa tiene dos partes es otra cosa. ¿Estamos? Porque si yo le estoy preguntando, ¿la capa media tiene algo que ver con la córnea? Naca la pirinaca. ¿Estamos? ¿Ves la diferencia de saber las definiciones? Por algo están escritos los libros. Por algo. Si no sería biofísica médica de la CUTA o biofísica médica de Paredes, ¿no? Continúa. Esa es la capa externa. Señalan en el ojo la esclerótida. Tú, mira a tus compañeros. ¿Dónde está tu esclerótida? Yo. Sí. ¿Yo? Sí. Acá. La parte blanca. Esa blanquita es la capa externa. Muy bien, sigamos. La capa interna. La capa media, perdón. Ya, la capa media es conocida como la capa coroides. Muy bien. Coroides por la parte posterior, seguida de... En esta línea de división que usted dibujó entre la córnea y la esclerótida existen los músculos papilares o ciliares. Seguida de... Iris. Del iris. No de los músculos papilares. El doctor está mezclando. Yo sé que tiene el ímpetu de saber que tiene todo el ojo. O sea, la capa media está formada por la coroides, por la parte posterior, seguida de el iris. Por lo tanto, es como si adelante se hubiera separado la capa externa de la media. Se separó, ¡plac! Y formó la cámara anterior. Porque si no hubiera cámara anterior, continuaría pegada. ¿Y por qué hizo Dios eso? Porque quería que haya líquido para que pase la luz. ¿Sí? Ya, muy bien. Sigamos. Los músculos no son parte de la capa media. La capa interna. Es la nerviosa y tiene los fotorreceptores, los botones. Llamada retina. Retina. De acá se proyecta el nervio. ¿Para qué sirve la capa externa? Para protección. ¿Para qué sirve la capa media? Para vascularizar el ojo. ¿Y para qué sirve la capa interna? Para el funcionamiento neurosensorial. De hecho, la capa media también está relacionada directamente indirectamente con el cristalino, por medio de estos músculos. Muy bien, ahora espérate. Ya hablamos de las capas. Ahora vamos a hablar de qué. ¿Qué más necesito saber para explicar la visión? La anatomía. Ahora necesito hablar de los elementos refringentes o de refracción. ¿Cuáles son? Son 4. De afuera hacia adentro. Vamos. Córnea, que es el primer lente. ¿Qué tipo de lente es? ¿Convergente o divergente? Convergente. Convergente.
Luego, ¿qué viene? El humor acuoso. Luego viene el cristalino, que es el segundo lente, que es un lente divergente o convergente. Convergente, yo necesito lentes convergentes. Y luego viene el humor bit. De esos 4 elementos de refracción, ¿cuál es el que tiene mayor refracción? Primero, ¿los lentes o el líquido? Los lentes. Y dentro de los lentes, ¿la córnea o el cristalino? Cristalino. El cristalino. La córnea. Es 2 tercios. La córnea se queda de 2 tercios del enfoque porque tiene forma definida. Muy bien, tiene forma definida. Pues ahora le vamos a ir lento. Muy bien, doctora. ¿La córnea dónde descansa? Ese lente, en la parte transparente de tu ojo, ¿dónde descansa? ¿Ah? En la esclerótida, muy bien. Porque la continúa. ¿El cristalino dónde descansa? En el humor acuoso. En los músculos y tendones ciliares de zinc. Sin zinc. Ahora sí, dibuja tu músculo y a eso. Con una pitita para arriba y otra para abajo. ¿Estamos? Y ya está el esquema biofísico de la lesión, que está arriba, pero más entendible acá. Ya está resuelta la respuesta. Ya está. Ahora, si yo te preguntara, ¿cuál es la secuencia que sigue biofísica la luz para dar imagen? Ahora viene la respuesta. ¿Cuál es? La luz primero entra por la córnea. Muy bien, viene la luz y se refracta sobre la córnea, que es una estructura fija. No se contrae ni se dilata, simplemente pasa la luz. ¿La luz va a pasar a dónde, doctora? Luego va a pasar al humor acuoso. Al humor acuoso, con la finalidad de ¿qué? De seguir convergiendo. ¿Qué más? Luego pasa por iris o pupila y pasa arriba de Entra por la pupila, generando la ley de difracción. Si la pupila es muy grande, que se llama midriasis, cuando la pupila crece más de 3 milímetros, midriasis, ¿qué va a pasar con la luz? ¿La va a dejar pasar? ¿La deja pasar más? Estás en un cuarto oscuro, te van a hacer una sorpresa por tu cumpleaños. ¿Qué pasa con la pupila? Se dilata porque quiere hacer pasar más luz, como le explicó acá el doctor. En cambio el otro, cuando hay mucha luz, el sol, por ejemplo, ves el sol, te ciega, ¿no? Porque los rayos no van a converger, sino se van a, mira cómo está dibujado ahí, acá. Se van a separar. Por eso tú ves la luz, no ves nada. O el carro que te está apuntando, saca eso, ¿no? ¿Qué pasa con la pupila? Se achica. O miosis. ¿Estamos? Muy bien. Ley de difracción. Luego pasaría el cristalino, que está encargado de la acomodación, si es que está grande, o sea, está grande más, está lejana o cercana. Muy bien. El cristalino sí es el segundo lente, pero no es fijo. Es cambiante. ¿Ya? ¿Por qué? Porque él va a responder a la ley de acomodación. ¿Y cómo es la ley de acomodación? Como este cristalino de acá tiene los músculos y los tendones, ¿qué pasa si yo estoy acá? Digamos, yo soy cristalino, todo gordito, ¿ya? Y acá tengo tendones. El músculo al contraer se va a jalar, me va a estirar, y yo al estirarme me voy a volver más flaquito. Por lo tanto, voy a disminuir mi espesor, aumentando mi poder de
de refracción. En cambio, si esos músculos se relajan, yo vuelvo a mi estado gordito y el cristalino se engorda, generando menos refracción por tener mayor espesor. Por eso se dice que el cristalino responde a la ley de acomoda. A la ley de acomoda. Luego pasaría la capa interna de la retina. Ahí se va Antes por el humor. Por el humor vitrio, para seguir generando esa convergencia hacia la retina, que tiene ¿cuántas capas? 10 capas, de las cuales el biofísico me interesa. Los 3 histones, las células gangliares y las células fibulares. Muy bien, doctora. ¿Y eso qué significa? ¿Que la imagen se va a formar ahí? ¿Es cierto esas imágenes que aparecen en el arbolito acá y invertido en la retina? En la parte de la retina la imagen va a ser inversa y va a ser del mismo tamaño. En la retina no se forma. En la retina es inversa la imagen. El cerebro es en la píldora. En la fobia. ¿Quién te ha dicho eso? Es que la imagen de la retina va a haber los fotorreceptores, ahí la luz va a entrar y bueno. En la retina se produce el cambio de energía luminosa a eléctrica, a señales eléctricas. Y luego esas señales van a pasar por los nervios ópticos. Ahí va a ir hacia... Todos esos conos y bastones que están acá, ¿los conos de qué se encargan? De la luz visible, intensa y colores, y los bastones de luz. Ya, acuérdense de eso. Y los otros dos bastones, blanco y negro, ¿no? Entonces, ¿dónde están los bastones? ¿Periférico o central? Periférico. Y los conos están acá. Esa es fisiología. Entonces viene la luz, es captado por los receptores y cada receptor tiene nervios. Todos van a confluir ¿en qué? En el nervio óptico. Si confluyen en el nervio óptico, quiere decir que hay una zona en el ojo que es ciega. La fobia. Esto lo voy a transformar en esto. Voy a voltear la imagen y quedaría el nervio óptico, la fobia y acá la papila, que es diferente a la mácula. La fobia está formada por la invaginación del nervio óptico. La papila es lo que recubre alrededor del nervio. Y la mácula es donde se va a formar la imagen. Acá no se forma imagen, es zona ciega. ¿Nunca han jugado ustedes de chiquitos a agarrarse el ojo y ven una parte negra? Esa es la forma donde no hay imagen. ¿Estamos? Luego, ¿qué sigue? Tienes tus dos ojitos. El nervio óptico que hace más colículo superior y tálamo, surco calcarino, el lóbulo occipital. ¿Qué pasa acá? Nervio óptico. Sale el nervio óptico. ¿Qué he hecho? Acá está la nariz. ¿Ya? Imagínate que me pasó acá una lámina de un machetazo, ¡guau! Me cortó esto y me estás viendo desde acá. O así, me estás viendo así. Nervio óptico. Hay una decruzación o entrecruzamiento. ¿Cómo se llama? Chiasma óptico. Luego, ¿qué viene? No, el colículo superior se va al colículo superior. Cintillas ópticas.
¿Y luego qué viene? El cerebro en su porción occipital. Acá se percibe la imagen y manda el estímulo a la retina para su interpretación. Digo interpretación porque hasta ahorita la teoría quizás lo que tú estás viendo no es real. Quizás lo que vemos no es real. El cerebro solo guarda imágenes. Por eso cuando estás caminando, cuando enamorado o enamorada, si estás enamorada, esa nube parece una rosa. Es una nube, pero tu cerebro agarró la rosa. Pero si estás peleado, ¿no? Esa nube se parece con la que me engañaste, ¿no? El cerebro trata de interpretarlo. ¿Estamos? Entonces, de acá nace lo siguiente. Este nervio tiene una parte nasal y una parte temporal. Una parte nasal y una parte temporal. Cuando todo está bien, tú ves tu imagen, tú la ves así. Digamos un arbolito con los dos ojitos. Imagínate esto, tiene dos ojos, la temporal y la nasal. Imagínate que un accidente de tránsito te haya dañado el quiasma óptico. ¿Cómo sería tu imagen? Ninguna. Estaría ciego, de derecho a izquierdo, porque se decusa. ¿Qué pasaría si una lesión, un golpe, boxeando te daña la parte temporal del nervio óptico del ojo derecho? ¿Cómo sería tu imagen? ¿Verías bien? ¿El ojo izquierdo estaría dañado? No. Este ojo estaría, esta parte no vería y esta parte sí. ¿Estamos? Si se daña la cintilla óptica de acá, un aneurisma, un sangrado, ¿cómo se vería? ¿Cómo se vería? El ojo de acá estaría normal. ¿Sí o no? Porque esto está, mira, íntegro. El que se dañaría sería ¿estamos? Ahora, vayamos al revés. Si yo te pongo una imagen así, ¿dónde está la lesión? Onda temporal del ojo izquierdo. ¿Ah? Onda temporal. Temporal del ojo. Y si yo te pongo así, dame dos opciones. O en la cintilla de acá, o en todo el tronco de acá. ¿Se dieron cuenta? Y si yo te pongo así, este de acá puede estar en la cintilla o en el tronco y este lado occipital de un lado, o puede ser daño directamente de acá. ¿Se dan cuenta? Estas cosas las hace el neurocirujano, el neurólogo. Viene así, no veo. O el niño que se cae de cabeza y dice, a ver, ¿ves? No. Por el otro lado tampoco, está ciego. Occipital. Daño de las cintillas o el quiasma óptico. ¿Estamos? ¿Ya? ¿Sí? Muy bien.
Esto no le voy a preguntar, solo es un estímulo. Entonces, Es un estímulo para ¿qué es lo importante? llegar hasta acá. O sea, Había un punto No se ve, punto cero. ¿Qué es el punto cero? Es la reunión de todos los nervios. Acá están los conos y los bastones. Captan la señal y tienen que ser transmitidas hacia el axón. La reunión de todos los axones es el punto cero. ¿Estamos? Ya. La fobia es la imaginación de... Cuando se mete todos los nervios. Y la mácula es donde llega el... Donde se forma la imagen. Al costadito. ¿Ya? Ahora, regresemos acá. Depende al tamaño de la esfera que es el globo ocular, puede ser o tengo un ojo pequeño o un ojo grande, depende cómo he nacido, depende cómo me desarrollé embriológicamente. Esto es lo normal, ¿no? O 24 milímetros, ¿no? Entonces, la córnea y el cristalino siempre van a trabajar a esta distancia para que la imagen se perciba acá. Si por gracia divina yo tengo un ojo más grande, ¿dónde se va a formar la imagen? Adelante de la retina. A eso se llama miopía. Miopía. ¿Ok? Miopía. ¿Qué está pasando acá? Miren, ¿la imagen está ganando o está perdiendo espacio? Está perdiendo espacio, mira. Por lo tanto, su recuperación es un lente negativo. Por gracia divina, Dios me hizo, o como los niños cuando nacen, ¿por qué no ven? Porque tienen el ojo muy pequeño. La imagen se sigue formando donde debería estar, o sea, atrás de la retina. ¿Está ganando espacio o está perdiendo? Está ganando, por lo tanto el tratamiento es lente positivo. A esto se le llama hipermetropía. Ya vimos desde el punto de vista anatómico, por eso el fundamento primero fue anatómico. Ahora vamos a ver los lentes. Si el cristalino, que debe ser un lente limpio, pulcro, hermoso, cuando vas a la casa y tienes tus ventanas limpias, no con moscas, ¿no? ¿Pasa mejor la luz o no? Entonces, esto, si se daña por la edad, se llama, si se daña por la edad, se llama catarata. Si el músculo que le estoy agarrando no responde a la relajación y la contracción, o sea, no responde a la acomodación, se llama presbicia. Ahora ya vimos este lente. Doctor, ¿y qué pasa con la córnea? La córnea, vimos que es un lente regular, de forma regular, hermosa, y que no cambia. Si por causas de la vida la córnea es irregular y pasa las imágenes, esta imagen ya no se va a formar acá, se va a formar por acá también y por acá. ¿Cómo se llama eso? Astigmatismo. ¿Estamos? ¿Entendimos? ¿Sí? Muy bien. Ahora, doctor, he escuchado del glaucoma. Estos líquidos de acá te van a dar problemas. La producción de este líquido se va a ir por los ángulos. Tú lo produces y se absorbe. ¿Ya? Y acá hay un término que se llama UVA. Este humor que se produce, que este líquido también tiene que ser reciclado. Porque si no se recicla a través de estas trabéculas o ángulos,
y se obstruye, ¿qué pasa con el líquido de acá? Comienza a aumentar. Al aumentar el líquido, aumenta ¿qué cosa? La presión hidrostática. Y la presión hidrostática va a afectar al globo ocular en toda su área. Y se acuerdan que vimos en alveolos que cuando aumenta el vaso sanguíneo, la presión, ¿qué pasa con el alveolito? Se achicaba, ¿cierto? En cambio acá, ¿qué pasa cuando aumenta la presión acá? ¿Qué pasa con el vaso? Se achica, lo colapsa. Colapsa el vaso de las capas y del nervio. Si yo colapso un vaso, ¿qué pasa con el flujo? ¿Qué pasa con el flujo? Disminuye, ocasionando que haya menor irrigación ¿a dónde? Al nervio óptico. Y si hay menos irrigación del nervio óptico, hay lesión del nervio óptico, hay muerte del nervio óptico y el nervio nunca se repara. Eso a la larga te da ceguera. Doctor, yo he escuchado que hay glaucoma de ángulo abierto y ángulo cerrado. Se refieren a eso. Cuando el ángulo está así, o está así. Pero al final es el mismo glaucoma. Doctor, yo he escuchado que hay glaucoma agudo y crónico. Aguda cuando es rápida y hay dolor, y crónica cuando es lenta y no hay dolor. Ya somos oftalmólogos, ¿o no? Tratamiento. Si la córnea está dañada, si está pegada a la uvea, ¿le puedes poner un lente? No, lo trasplantas. Si el cristalino está dañado y solo está asociado a esto, ¿lo puedes sacar? Sí. Entras con una cirugía, en la cirugía de catarata, entras por los tejidos, haces un corte, llegas al cristalino, a través de un ganchito comienzas a romperlo, a través de un succionador lo succionas, sacas el cristalino y le metes un lente intraocular que tiene esta forma. Con la agüita y meten este lente acá, este se abre así y otra vez regresa a la vida. La señora de 70 años que no veía nada, ahora ve mejor que tú. Y créanme que les cambia la vida. Les cambia la vida. Es la cirugía más optimista que hay. Tú ves a tu paciente que llega así, traído apenas, llorando, y cuando regresa, le abres la boca, llora. A la semana ya consiguen enamorado. Ya están bailando sin bastón, ya. ¿Me entienden? Entonces, la catarata es irreversible. En cambio, el glaucoma, no, porque hay daño del nervio. Es otra cosa diferente. Ese es el problema de visión de colores, que tiene que ver con conos y bastones. ¿Ya? Hay un error en la percepción de los conos, que tiene que ver con las las opsinas. Las opsinas es la proteína que te da el color a los conos, que viene del metabolismo de la vitamina A. Eso ya es fisiología, no les voy a tomar, pero se los voy a dar en un artículo para que vean. ¿Estamos? ¿Para qué aprendemos biofísica? Para entender esto. Igualito, en la audición vamos a ver cómo escuchamos, cómo hablamos. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Ya?
Ahora, para evaluar la visión, el oftalmólogo tiene 8 evaluaciones. Una verdadera evaluación